Entonces, ahí dice fenómenos determinísticos y fenómenos aleatorios. Cuando hablamos de fenómenos determinísticos, hablamos que es un fenómeno en el cual de antemano se sabe cuál será el resultado. Entonces, cuando hablamos de fenómeno determinístico, dice que de antemano sabemos que sí o sí va a ocurrir. Por ejemplo, y el fenómeno aleatorio es cuando el fenómeno del que no se sabe qué es lo que va a ocurrir están relacionados con el azar o probabilidades. A ver, primero veremos el fenómeno determinístico. ¿Qué es lo que se puede saber lo que va a ocurrir? Por ejemplo, un examen con ninguna respuesta correcta produce siempre el resultado cero. Otra, una piedra al soltarla siempre caerá hacia abajo por la gravedad. Otra, si al número 5 elevo al cuadrado, el resultado siempre será 25. Entonces son cosas que sí o sí va a ocurrir. Ahora, el fenómeno aleatorio, por ejemplo, que una persona de 20 años sobreviva 15 años más, no se sabe. Otra, ¿qué posibilidad hay de que este mes disminuyan los casos del virus COVID-19? Nadie sabe, difícil averiguar. Otra, lanzar una pelota a una canasta, no sabemos si va a ser positivo o negativo. Otra, ¿cuál es la probabilidad de que me saque la lotería? Entonces, son preguntas que siempre se hacen. El tiempo que espera un paciente para ser atendido puede ser en ese momento o también más tarde, no sabemos. Entonces, son cosas que es difícil saber la realidad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este curso, vamos a estudiar los fenómenos aleatorios. Este otro no es necesario porque ya sabemos lo que va a ocurrir, no hay por qué estudiar. De eso se trata la probabilidad. Entonces, ahora iremos poco a poco. El ejemplo de un campesino dice, supongamos que un agricultor necesita saber cuánta lluvia va a caer en los próximos meses antes de decidir si le conviene sembrar o no la temporada. Entonces, el agricultor se informó, dice, en la oficina de meteorología acerca de la presión barométrica, cuánto va a llover, quiere decir, la temperatura, la velocidad del viento y otros datos meteorológicos de la zona en que vive. Pero, sin embargo, sabiendo todo eso, dice, no hay una ecuación que con todos esos datos le permite calcular los milímetros de lluvia que va a caer en un mes en forma precisa. Entonces son cosas que es muy difícil. A veces tenemos todos los elementos, pero no se puede exactamente saber. Por ejemplo, otro en la parte económica, de la misma manera dice, ningún operador puede calcular cuánto va a subir la bolsa de valores, ni siquiera si va a subir o a bajar, aun cuando tenga a su alcance todas las variables económicas disponibles para el país. Entonces, con todos los datos es difícil. Entonces, y para eso están las probabilidades. Bien, ahora vamos a ver qué es el espacio muestral. Dice, es el conjunto de todos los posibles resultados de interés de un experimento dado y se le denota normalmente mediante la letra S. Por ejemplo, dice, se lanza una moneda del espacio muestral, todas las formas con que puede caer la moneda. O sea, dos formas de interés, por ejemplo, puede ser que caiga a ¿no? Esos son los ejemplos. Bien. Otro ejemplo, se lanza un dado, dice, y se anota el número que aparece en la cara superior. Por ejemplo, si lanzo, es posible que salga 1. Lanzo otra vez, puede ser que salga el 2. Lanzo otro, puede ser que salga el 3. Lanzo otra vez, puede ser que salga el 4. Lanzo otra vez, puede ser que salga el 5. Lanzo otra vez, puede ser que salga el 6. Entonces, todo esto se llama espacio muestral. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. A eso se llama el espacio muestral. Para más adelante va a ser directo. Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de sucesos que puede haber. Hay sucesos posibles, sucesos imposibles, también sucesos seguros. Primero vamos a ver el suceso posible. Dice que es un resultado que se puede dar. Por ejemplo, el 6 es un suceso posible cuando lanzamos un dado.
puede ser que salga lanzado. No siempre es seguro, pero es posible. El suceso imposible dice que es un resultado que no se puede dar. Por ejemplo, el 7 es un suceso imposible cuando lanzamos un dado. El dado no tiene número 7, ¿no? Es imposible. Ahora, ¿cuál es el suceso seguro? Por ejemplo, resultado que siempre se va a dar. Por ejemplo, es un número menor que 7 al lanzar un dado, ¿no? Si puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, menor a 7. Esos son los tipos de sucesos que tenemos. Ahora sí, aquí termina la teoría. Ahora vamos a hablar de las probabilidades. Vamos a directo a lo que a usted le gusta. Esta es la fórmula principal. Vamos a hablar de la probabilidad dice, el número de casos favorables dividido entre el número total de casos posibles. Esa formulita van a tener en cuenta. Esa es la fórmula para calcular la probabilidad. Y la probabilidad está siempre entre 0 y 1. Aquí, entre 0 y 1. Si sale 0, es algo imposible. Si sale cerca de 1, ahorita vamos a ver. Entonces, el resultado siempre va a estar entre 0 y 1. No puede pasar. A algunos les gusta trabajar en vez de 0 y 1, de 0 a 100%, que es lo mismo, que vamos a ver después más adelante. Entonces, eso es la parte teórica que estoy explicándolo. Ahora vamos a entrar a la parte práctica. Aquí una aclaración más, por ejemplo, si sale 1, es algo seguro, cercana a 1, muy posible. Si sale 0,5, probable, cercana a 0, poco probable, y 0 es imposible. Algo que vamos a ver más adelante con los resultados. Muy bien, ahora sí, nos vamos a los ejemplos, porque ustedes lo van a entender, lo que ustedes van a hacer. Calculemos, dice, la probabilidad de obtener un número 4 al lanzar un dado. Muy bien. Entonces, esta es la fórmula. Vamos a tomar en cuenta la fórmula para averiguar. Número de casos favorables, número de casos posibles. ¿De qué se trata la fórmula? De la siguiente manera. Entonces, el dado tiene 6 números. Puede ser que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, eso es el espacio muestral. Entonces, tengo 6 posibilidades. Entonces, esto va a ser... Estos números va a ser un número de casos posibles. ¿Ya? Entonces, la pregunta. Él hace un dado y sale 4. Entonces, ahora, ¿de qué se trata? Vamos a ir lo más lento posible. Este 4, voy a poner aquí arriba, pero que es 1, porque tengo un solo 4. Entonces, si comienzo a reemplazar mi formulita, va a ser 1 sobre 6. ¿Por qué? El 6 es el número de casos posibles. Podrían salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ya? Pero me salió el 4 es un solo número. Aquí ponemos un solo número. Y ese 1, ese 4 aquí representa. Entonces comienzo a hacer operaciones. 1 sobre 6. ¿Cuántos, André, me ayudan, por favor? ¿Cuánto sale 1 sobre 6? 0,16. Perfecto. 0.167. Ese es el resultado. ¿No? Porque la pregunta decía, calculemos la probabilidad de tener un número 4 al lanzar un dado. Entonces es de 0.167. Si no está claro, con este ejemplo. Si arrojamos una moneda al aire, se anota la sucesión de caras
los cruces obtenidos sería, solamente tengo dos posibilidades, cara o cruz. Entonces tenemos 2. El espacio muestral es 2. Tengo entonces la formulita, si quiero reemplazar, va a ser casos posibles son estos 2. ¿Ya? Pero si digo cara, entonces va a ser 1 sobre 2. Entonces mi formulita va a ser lo siguiente. 1 sobre 2. ¿Cuánto sale 1 dividido entre 2, por favor? 0,5. Perfecto. El resultado entonces es 0,5. Quiere decir, si lanzo una moneda, ¿cuál es la posibilidad de que salga cara? Es 0,5. Si no está claro, con este ejemplo vamos a entender mucho mejor. Dice lo siguiente. Calcular la probabilidad de que salga un número 3 al lanzar un dado. Ahí tengo la fórmula. Siempre que tengo en cuenta la fórmula, número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles. Entonces, ahí está los números de casos posibles. ¿Por qué? Porque el dado tiene 6 números. Tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, lanzo un dado y me sale un 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar. Como sale 3, es un 1. Entonces, 1 sobre 6. Eso va a ser el resultado. Haciendo operaciones, sería 1 sobre 6. ¿Cuánto sale 1 sobre 6, por favor? Licenciado, disculpa, y en el caso de que salga un 6 en el dado. Igual, sí, pues, depende de la pregunta. Si es que estoy preguntando, ahorita va a salir otra pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, calcular la probabilidad de que salga un 3, ¿no? Ahora, si digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 6? Igual, el 6 es uno solo. A ver, uno solo. Aquí está. Aquí, ¿cuánto? Sí, pero, por ejemplo, en la probabilidad, ¿no? De que ponemos de que salga un 3, pero en el dado no sale un 6, igual cuenta 1 o... Ah, no, esa es otra pregunta. Eso quiere decir que, ¿qué posibilidad hay de que salga un 3 o también un 6? Esperemos, eso de tu pregunta sería, ¿no? De esa manera. ¿Sí? Bueno, la pregunta que dice es, la pregunta sale que salga un 3, ¿verdad? Sí. Pero en el dado nos termina saliendo un 6. ¿Es lo mismo, cuenta 1 eso? O sea, si nos da otro número que no pedimos. Claro, va a ser lo mismo porque tengo, la fórmula dice, bien claro, ahí está, número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles. Casos favorables son el número que sale y el número de casos posibles son los posibles. Por ejemplo, ¿no? Tengo, el dado tiene 6 caras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con este ejemplo lo voy a entender mucho mejor, no se preocupe. Si no está muy claro, vamos a ir mejorando. Gracias, licenciado. Ahorita vamos a entender mucho mejor, no se preocupe. Considera, dice el experimento aleatorio de lanzamiento de un dado normal. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2 o un 3? ¿Ya? En este caso, dice ¿qué posibilidad hay de que me salga un 2 o un 3? Entonces, esta vez ya tengo dos posibilidades, estos dos. Si lanzo, la probabilidad de que me salga un 2 o un 3. Entonces, mi formulita de nuevo. Mi formulita, ahí está, número de casos favorables, número de casos posibles. Entonces, abajo voy a poner el número de casos posibles, todo esto, siempre, porque el dado tiene 6 lados solamente. Entonces, siempre va a ser 6. Pero arriba ya hay dos posibilidades, ya son 2. El 2 y el 3. Entonces va a ser 2 dividido entre 6. ¿Me dejo entender? Ahí está, digamos, he lanzado 2 dados, me sale el 2 y el 3. Y sería 2 dividido entre 6. ¿Cuánto me sale por ahora? A ver. 0.33. Perfecto. Muy bien. Ya vamos a dar un poquito más, vamos a mejorar. Aquí tengo otra pregunta. En una caja de vidrio, dices, tienen 8 esferas rojas, 5 esferas azules y 7 negras. Al sacar una bola cualquiera, se quiere calcular lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que una bola sacada sea roja?
Muy bien, eso es la posibilidad. Vamos a ver ahora. Primeramente, esa es la solución. Vamos a ver ahorita de dónde sale. ¿Cómo sería? Tengo la solución acá. Sumo cuántas esferas hay. Tengo 8, tengo 5 y tengo 8 rojas, 5 azules y tengo 7 negras. ¿Cuántos están en la sumatoria? 20. 20. Eso, ¿qué sería la fórmula? Número de casos favorables o posibles. Posible. Posibles, porque es el total. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, dice, ¿cuál es la probabilidad de que una bola sea roja? Entonces, ¿cuántas esferas tengo rojas de color rojo? 8. 8. Muy bien. Entonces, y mi fórmula es número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles. Número de casos favorables va a ser 8. Y acá este número. ¿De acuerdo? Y el número de casos posibles son el total. 8 más 5 más 7, que es 20. Entonces, haciendo operaciones, 8 sobre 20 me da 0,4. ¿Me dejo entender o falta algo? Adelante con la pregunta. Ahora sí, ya quiero las preguntas. ¿No se entiende? En caso, dice, en caso de que vaya a ser distintos valores, siempre se va a poner en la cantidad de, por ejemplo, en este caso son 8 esferas. Si fuera de las 5 esferas azules, igual se tendría que poner siempre por delante el número inferior. Abajo siempre va a ser la suma total. Siempre. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Sí, Lisa. Ya, a ver. Sería como la población en este caso, sería siempre por debajo. Por supuesto. Es lo mismo. Gracias por su expresión, compañera. Aquí otra pregunta. En una caja de vidrio tiene 8 esferas rojas, 5 esferas azules y 7 negras. Al sacar una bola cualquiera se quiere calcular lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que una bola sea azul? O una esfera sea azul. ¿Cómo sería? La formulita. Número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles. ¿Cuántos son el número de casos posibles? 20. Perfecto. Ese 20 va a ir abajo. ¿Y el número de casos favorables? 5. Perfecto. 5. Ahí está. 5 sobre 20. Dice que el resultado es 0,25. A ver, ¿me ayudan por esta bien la división, por favor? Está bien. ¿Cómo estamos? Está mejor, ¿no? Otra. Es la misma pregunta. En una caja de vidrio tiene 8 esferas rojas, 5 esferas azules y 7 negras. Al sacar una bola cualquiera se quiere calcular lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que una esfera sea negra? ¿Cómo sería? 7 entre 20. 7 dividido entre 20. ¿Por qué 7? Porque los casos posibles son 20 y los casos favorables, que son las negras, son 7. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Sí. Sí. Muy bien. Aquí tengo otro ejemplo. En una cartera se encuentran las siguientes monedas. Tengo esas monedas dentro de esa cartera. Y la formulita siempre hay que meter en la cabeza.
número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles. Aquí, ¿cuál sería el número de casos posibles? ¿Cuánto sería? 10. El número de monedas, ¿no? Entonces, la pregunta es lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una moneda de 5 bolivianos? ¿Cómo sería? A ver, ¿me ayudan? Serían 5 monedas de 5 dividido por 10. Perfecto. Sería 5. ¿Qué El contamos? resultado sería Ya. Vayamos con De- calma. Las monedas de 5 son 5, ¿no ven? ¿De acuerdo? Entonces, 5 sobre 10. ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Este es un 5, otro 5, otro 5, otro 5 y otro 5. Están los 5. Y el total de la moneda son 10, entonces 5 sobre 10 sería 0,5. ¿Cómo estamos? ¿Se entiende? ¿O falta? ¿Se entiende, Lisa? Muy bien, queridos jóvenes. Esta partecita me lo van a practicar. Estoy avanzando con calma. Ya después vamos a avanzar un poquito